Buen día, vamos a ver el día de hoy la clase de síncope. Primero vamos a definir algunos conceptos importantes. En primer lugar, el síncope como tal es una pérdida transitoria de la conciencia que es provocada por una hipoperfusión cerebral y es caracterizada por un inicio rápido, es de corta duración y con una espontánea recuperación completa. Otro concepto importante es la pérdida transitoria del estado de conciencia. Perdón, ahí me faltó la S. Este se define como un estado de real o aparente pérdida de la conciencia caracterizado por amnesia, un control motor anormal y una pérdida de la capacidad de respuesta que también es de corta duración. Este es un cuadro con las principales causas, que resume las principales causas de pérdida transitoria del estado de alerta, no de síncope como tal. La primera, y es la que nos interesa en este momento, es la causa sincopal, que se va a subdividir en tres tipos. Uno es el síncope reflejo, otro es el síncope ortostático y otro el síncope cardíaco, que ya más adelante explicaremos cada uno. Otra causa de una pérdida transitoria del estado de alerta es la neurológica y otra la psicógena. Estas van a ser los principales diagnósticos diferenciales que vamos a tener del síncope. Entre las neurológicas destacan la migraña, las crisis convulsivas, los EBCs, ya sea isquémico o hemorrágico, y los síndromes vestibulares. Y en cuanto a las psicógenas, destacan las causas de depresión, una reacción conversiva o un trastorno de ansiedad. Otra definición importante es el presíncope, que como adjetivo se le conoce como los síntomas y signos que ocurren antes de la pérdida de la conciencia en el síncope. Pero presíncope como sustantivo se utiliza a menudo para describir un estado que se asemeja al pródromo del síncope, pero este no termina en una pérdida de la conciencia. La importancia de este concepto del presíncope es que clínicamente nosotros debemos de considerarlo para el diagnóstico y para el tratamiento como un episodio de síncope como tal, como un síncope abortado o frustrado. Entonces, si nos llega un paciente que haya presentado un episodio de presíncope, nosotros debemos de abordarlo como un síncope. En cuanto a su epidemiología, pues es un problema frecuente en la infancia, pero sobre todo en la adolescencia. Entre el 15 al 25% de las personas presentan algún episodio antes de alcanzar la vida adulta, con una recurrencia importante de estos episodios, hasta en el 10 al 30% de los casos. Es más común en hombres, en mujeres, perdón, que en hombres, en mujeres de 47%, en hombres de 31%, esto probablemente por el cambio hormonal que sufren las mujeres durante la adolescencia. Su pico de máxima incidencia es en las mujeres a los 17 años y en los hombres a los 12 años. Y hasta el 3% de las consultas de urgencias en algunas regiones van a ser por síncope. Algunas características de la fisiopatología y la clasificación clínica. Pues lo que va a caracterizar al síncope de otras pérdidas transitorias del estado de alerta es la hipoperfusión cerebral global. Es suficiente una caída de flujo cerebral durante 6 a 8 segundos para que se pierda completamente el conocimiento o una disminución de la presión sistólica a nivel del corazón de 50 a 60 milímetros de mercurio, que equivaldría a 30 a 45 milímetros de mercurio a nivel cerebral. Esto en posición cervical también va a desencadenar una pérdida completa del conocimiento. La etiología del síncope. Primero tenemos la vamos a englobar en tres grandes grupos. La primera es el síncope de mecanismo neural, que se ve una respuesta inadecuada ante ciertos desencadenantes, pudiendo ser esta respuesta vasodepresora con una disminución de las resistencias vasculares o cardioinhibitoria con una disminución de la frecuencia cardíaca o en algunos casos mixta con ambos componentes. El principal exponente de este tipo de síncope es el síncope vasovagal, siendo el más común, normalmente en niños de 10 a 12 años. Es el famoso espasmo del sollozo que se puede presentar en lactantes. También tenemos el síncope situacional, que algunos ejemplos es cuando por contención de la respiración, por deglución, se puede desencadenar este reflejo, por hipersensibilidad del seno carotidio, tos o al momento de la defecación.
El síncope ortostático, que es una disfunción crónica de la actividad simpática eferente con una vasoconstricción deficiente. Aquí destaca la hipotensión ortostática postural, que es una disminución de la presión sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio o una diastólica mayor a 10 milímetros de mercurio durante los primeros 3 minutos después de ponerse de pie. Existe el síncope relacionado con el ejercicio, el inducido por medicamentos, la depresión de volumen, por ejemplo, en alguna gastroenteritis con una diarrea o vómitos, o ya sea secundaria alguna falla autonómica primaria o alguna falla autonómica secundaria, como en diabéticos o en amiloidosis, que tienen algún daño en el sistema nervioso autónomo. Aquí es importante señalar el síncope relacionado con el ejercicio, que si bien lo más común es que sea de una etiología benigna, cuando se presenta tenemos que descartar que no sea de etiología cardíaca, porque se puede asociar a muerte súbita. Y el otro grupo es el síncope cardíaco. En este destacan las arritmias. Entre las taquicardias tenemos la supraventricular, el floteo auricular, la fibrilación auricular, taquiventri, fibrilación ventricular, síndrome de Wolff-Parkinson-White, síndrome de QT corto o largo, el síndrome de Brugada o miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. También existen bradicardias, como una bradicardia sinusal, asistolia como tal, bloqueo auriculoventricular en sus diferentes presentaciones o una malfunción de marcapasos. Otras causas de síncope cardíaco pueden ser causas obstructivas, como algunos ejemplos sería estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Otras son por obstrucciones a nivel del flujo del tracto de entrada, como la estenosis mitral, el taponamiento cardíaco, pericarditis constrictiva o cuando existen algunas masas como los mixomas. Y también existen causas miocárdicas que también pueden tener un componente obstructivo. Entre estas está la anomalía de las arterias coronarias, el prolapso de la válvula mitral o las miocardiopatías. Esta es una tabla de las guías de síncope de la Sociedad Europea de Cardiología del 2018, que básicamente resumen lo que acabamos de explicar, los tres grandes grupos de síncope, que es el síncope reflejo, el síncope ortostático y el síncope cardíaco. Vemos en el reflejo que lo dividen en el vasovagal, y en el situacional y en otro síndrome como el síndrome de seno carotidio, y en otras formas no clásicas tenemos el ortostático, que entre ejemplos de este síndrome ortostático tenemos el inducido por drogas, por depresión de volumen y fallas autonómicas ya sea primarias o secundarias, y las ya descritas en el síndrome cardiogénico. Este cuadro resume la fisiopatología del síncope, de los diferentes tipos de síncope, entendiendo que el flujo o la presión, más bien la presión cerebral o la presión sanguínea, que es lo que nos va a dar la perfusión cerebral, está dada o es producto de las resistencias vasculares periféricas y del gasto cardíaco. Podemos entender de una mejor manera las causas la fisiopatología de los diferentes tipos de síncope. Vamos a poner un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, en el síncope reflejo, que provoca un inapropiado reflejo a cierto estímulo, por ejemplo, algún susto, se puede desencadenar una respuesta ya sea vasodepresora, cardioinhibitoria o mixta. En caso de que sea una respuesta cardioinhibitoria que provoque una bradicardia, entendiendo que el gasto cardíaco está dado por la frecuencia cardíaca y el volumen expulsado. Si disminuimos la frecuencia cardíaca, va a disminuir el gasto cardíaco y secundariamente la presión sanguínea y la perfusión cerebral, provocando el síncope. Otro caso sería, por ejemplo, en la hipotensión ortostática o en el síncope ortostático. Un paciente que tenga diarrea va a tener depresión del volumen. Esto va a provocar un inadecuado retorno venoso, va a hacer que disminuya el retorno al corazón, disminuyendo el gasto cardíaco y secundariamente disminuyendo la presión sanguínea y la perfusión cerebral, provocando también el síncope. Otro ejemplo del síncope cardíaco sería, supongamos, una estenosis aórtica, que es un daño estructural, que provoca una obstrucción que disminuye el gasto cardíaco y secundariamente la presión sanguínea y la perfusión cerebral, produciendo el síncope. Algunas condiciones importantes
que comentamos de manera general en un inicio, que podemos confundir con síncope o diagnosticar incorrectamente. Tenemos las neurológicas, el síndrome convulsivo, las migrañas, los tumores, los CVCs, y las psicógenas. Puede ser real o puede ser simulado, siendo real en caso de que exista una hiperventilación o un simulado en el contexto psiquiátrico. Tenemos las metabólicas o por intoxicaciones, que si bien puede haber una pérdida transitoria del estado de alerta, comúnmente se relacionan más o la duración del evento es mucho mayor o permanente. De estas causas tenemos como ejemplo la hipoglucemia, los trastornos electrolíticos, la anorexia nerviosa, drogas o algunas toxinas. La evaluación, ¿cómo llevar la evaluación inicial del síncope? Principalmente debemos de hacernos 4 preguntas para poder abordar en un inicio el síncope. La primera es si el episodio fue o tiene características de una pérdida transitoria del estado de alerta. La segunda es que si fue una pérdida transitoria del estado de alerta o si nosotros pensamos que es una pérdida transitoria del estado de alerta, esta es de origen sincopal. Si no es de origen sincopal, debemos de abordarla dependiendo del origen de la pérdida del estado de alerta. Si es de origen sincopal, debemos de ver si tenemos una etiología clara, en cuyo caso también debemos de abordar exactamente la causa y tratarla. O si no tenemos el diagnóstico claro, hay que ver si existe evidencia que sugiere un alto riesgo cardiovascular o muerte, que más adelante veremos cuáles son los focos rojos. Es importante aquí durante la evaluación inicial, posterior a esto bien, la historia clínica. Una historia clínica detallada, si bien para el síncope no existe un gold standard, con la historia clínica detallada podemos obtener el diagnóstico, la etiología, o acercarnos bastante a la causa, hasta en un 60% de los casos, solo con la historia clínica. Aquí hay algunas características que nos van a orientar al tipo de síncope al que nos enfrentamos. Por ejemplo, en el síncope reflejo, normalmente va a haber una historia recurrente de síncope, se puede asociar al dolor, a un episodio de dolor, a la bipedestación prolongada, al momento de la comida, cuando nos encontramos en multitudes, si existen pródromos o cuando existe ausencia de cardiopatías. Causas o características más bien que nos pueden orientar a que sea un síncope ortostático es que sea después de ponernos de pie, también una bipedestación prolongada, que sea post ejercicio, que sea postprandial, que sea asociado a medicamentos o que exista el antecedente de una neuropatía autonómica. Para el síncope cardíaco, se asocia al ejercicio, puede ocurrir incluso en reposo, con palpitaciones súbitas que desencadenan inmediatamente una pérdida de la conciencia, que exista cardiopatía previa o un electrocardiograma anormal. La historia clínica, como vimos ya que es muy relevante en el síncope y nos ayuda a diagnosticar o estar muy cerca del diagnóstico hasta en el 60% de los casos si se hace o se lleva de buena manera, pues es el principal componente en la evaluación. Hay que interrogar la actividad y la posición previa al evento del síncope. Los síntomas más asociados son la debilidad, la palidez, sudoración, náuseas, vómitos, palpitaciones, dolor precordial, cefalea, cambios visuales y auditivos. También, como comentamos, el síncope durante el ejercicio o después del ejercicio puede ser un marcador potencial de muerte súbita, por lo cual debemos de abordarlo de una manera adecuada. La duración de la pérdida del conocimiento y el tiempo de recuperación total, si existe historia familiar de cardiopatías o de alteraciones neurológicas, la ingestión de drogas o de ciertos medicamentos. En la anamnesis hay que incluir a los testigos presenciales y al paciente, hay que comparar las historias, principalmente hay que indagar en los siguientes puntos. Uno es qué acontecimientos previos al síncope aparecieron, por ejemplo, la posición, si estuvo en decúbito, si fue sentado, si fue de pie, si fue después de haber estado en bipedestación por un tiempo prolongado, qué actividad estaba realizando, si estaba defecando, si estaba orinando, factores predisponentes como si se encontraba en
en un lugar con multitudes o mal ventilados, con un calor extremo, si el paciente se encontraba en ayuno, si estaba cansado, cuál era su estado de hidratación. Otra es el uso de fármacos, principalmente fármacos antihipertensivos o diuréticos que pueden depletar el volumen. Depresores del sistema nervioso central también. La otra es la presencia de pródromos, como náuseas, vómitos, malestar abdominal, sensación de frío, visión borrosa, palpitaciones. Si el comienzo fue de manera brusca o de manera gradual. Hay que ver la fase, cómo fue la fase de pérdida del conocimiento a detalle, el relato exclusivo de un testigo directo e incluso solicitarle el relato a la persona que presentó el síncope. Aquí el factor más importante para saber que fue síncope es la duración. El síncope normalmente es menor de 1 minuto y en la mayoría de los casos incluso menor de 30 segundos. Si la caída al suelo fue súbita o fue poco a poco, fue apoyándose, hay que ver si el paciente se encuentra pálido, con cianosis, con enrojecimiento, sudoración, si tiene incontinencia de movimiento o movimientos anormales, la duración de estos movimientos y si iniciaron posterior a la caída o ya los había presentado desde antes. Si presenta síntomas postictales y si la recuperación del paciente es completa o no. En el síncope sabemos que la recuperación normalmente es completa. Y si bien puede haber algún pequeño periodo de confusión, al final el paciente recupera toda o se recupera completamente neurológicamente. Hay que indagar los antecedentes personales como cardiopatías, epilepsia, diabetes, si se toma algún tipo de fármacos o historia de síncopes previos. Esta parte es muy importante porque nos puede orientar a la etiología del síncope o a descartar este. Y antecedentes familiares, que tengan antecedentes de muerte súbita, de procesos sincopales, de cardiopatías familiares o de alteraciones neurológicas. Otra parte muy importante en el examen físico es el examen físico. Perdón, dije del examen físico, del síncope o de la evaluación del síncope es el examen físico. Normalmente esta va a ser normal, entendiendo que la etiología normalmente es benigna, siendo el más común el síncope vasovagal. Hay que examinar los signos vitales y hay que hacer un examen completo cardiológico y neurológico. En el adolescente, la presión arterial sistólica con el paciente de pie menor a 80 milímetros de mercurio o un descenso de 30 milímetros de mercurio puede ser diagnóstico para una fisiología ortostática. En los casos de cardiopatía o procesos neurológicos hay que buscar específicamente signos de alteración orgánica, principalmente soplos con características patológicas que orienten alguna anomalía estructural a nivel cardíaco o datos de focalización para pensar en alguna etiología neurológica, descartando así el síncope. Otra parte del abordaje es realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones que no debe ser rutinario, pero cuando se sugiere que en pacientes pediátricos, cuando tenemos o cuando pensamos que, más bien cuando ya tenemos el diagnóstico de un síncope y descartamos los diagnósticos diferenciales, sí se debe tomar de rutina. Las ventajas de esta es que es una prueba económica, no es invasiva y es muy fácil de realizar. Hay que recordar que la principal causa de arritmias de síncope cardíaco es la arrítmica, aunque los hallazgos pueden ser sutiles. Tener acceso para consultar con el cardiólogo pediatra cuando se tengan dudas del trazado o se estime de lo que requiera. Esto es en el primer nivel de atención y es cuando se debe de derivar a un cardiólogo pediatra. El electrocardiograma, lo principal que vamos a buscar es identificar el ritmo, identificar la frecuencia cardíaca, la medición de los intervalos, sobre todo el QT corregido, las amplitudes de la onda P, el complejo QRS, la onda T, un holter de 24 horas en los pacientes con palpitaciones relacionadas al síncope. Estas son algunas cardiopatías específicas y los hallazgos que debemos de buscar cuando nos llega un paciente en el que sospechemos etiología cardíaca. Debemos de buscar el intervalo PR corto, una onda delta,
pensando en un síndrome de preexcitación, por ejemplo, el Wolff-Parkinson-White, como se muestra en el ejemplo. Vemos la onda P, posteriormente la onda delta y luego ya el complejo QRS. El intervalo QT corregido con la fórmula de Bassett, cuyo caso puede ser prolongado o puede ser corto. Siendo prolongado, normalmente cuando es mayor de 0.44 segundos, o más raramente corto, cuando es menor de 0.30 segundos. Hay que buscar aumentos del voltaje, alguna desviación del eje, esto en hipertrofias auriculares o ventriculares. Se busca aumentos de voltaje en liberación en B5, cuando la hipertrofia es derecha, o como signo de hipertrofia cardíaca frente a un trazado normal. Perdón, es aquí a la derecha y a la izquierda. Hay que buscar intencionadamente arritmias significativas o prolongaciones marcadas del segmento PR. Por ejemplo, en un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVITS 2, hay que buscar extrasístoles ventriculares monomórficas que sean frecuentes y repetitivas. Hay que buscar las características del segmento ST, como el síndrome de Brugada, que se acompañan de un bloqueo de rama derecha en derivaciones precordiales derechas, como observamos aquí en este ejemplo. Y menos comúnmente en pediatría, un patrón isquémico miocárdico con alteraciones del segmento ST, de la onda Q y de la onda T. Otras valoraciones son estudios bioquímicos básicos como que nos van a ayudar a descartar principalmente otras etiologías de la pérdida de la conciencia, como son la glucemia, algunas toxinas en orina, la toma del resto de las constantes vitales. Hay que tomar la presión arterial de pie y sentado para poner de manifiesto los casos de hipotensión ortostática. Se debe tomar en decúbito supino y después de 3 minutos se da positividad si hay un descenso de más de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica o 10 milímetros de mercurio en la presión diastólica. Otros estudios de laboratorio son test de embarazo en mujeres menárquicas principalmente, puede estar indicado si hay una sospecha razonable de embarazo. Para estratificar el riesgo, esto es importante para la toma de decisiones en el paciente que llega con síncope. Vamos a ver los focos rojos o los signos de alarma. Hay que identificar pacientes que tengan un potencial riesgo de sufrir un episodio de muerte súbita. En la historia clínica, los principales datos de riesgo es que exista una relación con un ruido fuerte, un sobresalto o con estrés emocional, que se asocia a la presencia del dolor torácico o palpitaciones antes o durante el episodio, que sea durante el ejercicio, incluido la natación, que sea en posición supina o en reposo, que sea bruscos o asociado a traumatismos sin pródromos y asociado a movimientos tónico-clónicos o movimientos anormales con un postictal prolongado. Esto no pensando que sea etiología cardíaca, pero siendo una etiología que se debe de diagnosticar inmediatamente por el potencial riesgo que puede tener a futuro. Hay que buscar la historia familiar de muerte súbita en pacientes menores de 50 años, en familiares de primer grado. Una historia familiar de cardiopatías o de arritmias de base genética en familiares de primer grado. Indagando específicamente miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, síndrome de QT largo o síndrome de Brugada. Cuando se presenta una historia no clara o bien una historia que sugiera la presencia de cardiopatía. A la exploración física, los datos que nos van a llamar la atención o que son datos de alarma son soplos orgánicos importantes, ritmo de galope o taquicardias, o que se encuentren algún dato patológico en el electrocardiograma. El ecocardiograma Doppler nos va a ayudar cuando tenemos sospecha de alguna cardiopatía orgánica para hablar la fracción de eyección, descartar miocardiopatías arritmogénicas del ventrículo derecho, hipertróficas, dilatadas, cualquier cardiopatía congénita
que incluya obstrucciones del tracto de salida, del tracto de entrada, como valvulopatías, tumores cardíacos, patologías de aorta o miocardiopatía isquémica. Tenemos la ergometría o la prueba de esfuerzo. Esta está indicada en pacientes con síncope relacionado con el ejercicio, pero debe hacerse con una vigilancia completa con electrocardiograma y presión arterial por sus potenciales riesgos. Tenemos el electroencefalograma y las pruebas de neuroimagen para descartar etiologías neurológicas. Y tenemos el test de la mesa basculante o tilt test. La teoría de esta prueba es que se basa en que el estrés ortostático es el factor precipitante más frecuente de los eventos sincopales. En un ángulo de inclinación entre 60 y 80 grados, el tiempo de duración variable va de 10 a 60 minutos y se debe tener una vigilancia estrecha del ritmo y de la frecuencia cardíaca, así como de la presión arterial. También por los riesgos que conlleva esta prueba, principalmente pacientes pediátricos, llegando a provocar incluso asistolias. La especificidad sin drogas o sin medicamentos es de hasta el 90% y con medicamentos hasta el 43%. Tenían unos falsos positivos de hasta el 10%. Los escasos estudios en pediatría que han incluido grupo de control han obtenido una especificidad de hasta del 93 al 100%. Este alto valor de la prueba garantiza un alto nivel de confirmación ante la positividad del test y se desconoce la sensibilidad debido a que no existe un gold standard para el diagnóstico del síncope. Cuando se utilizan drogas, una de las más comunes es el isopretenol. Puede ser útil para identificar la susceptibilidad al síncope recurrente neuralmente mediado para ver la efectividad de los medicamentos o del tratamiento. Está indicada en síncope único o múltiple que cause traumatismo o accidentes de tránsito o que ocurre en pacientes que tengan un trabajo, una actividad riesgosa o la cual se presume que sea vasovagal, pero no se tiene la etiología exacta. En pacientes con enfermedad cardiovascular, cuyo interrogatorio sugiera síncope vasovagal y las otras causas hayan sido descartadas. Cuando se presenta síncope durante el ejercicio, para diagnóstico diferencial con epilepsia, cuando existan presíncopes o mareos recurrentes y, como ya comentamos, para ver la eficacia de la terapéutica. Otros síncopes en pediatría tenemos los espasmos del sollozo, que puede ser pálido o puede ser con cianosis. Normalmente es por alguna rabieta o por alguna carga emocional desagradable. Se produce el llanto, que va aumentando de intensidad hasta que termina con una fase de inspiración prolongada, una cianosis visible y que puede producir pérdida del estado de alerta con hipotonía e incluso mioclonías. Esto es común también que llegue a la consulta pediátrica. En el tratamiento, como entendiendo que la mayoría de las etiologías es vasovagal, pues lo más importante es tranquilizar a los padres, a la familia del paciente, hacerles entender que la etiología del proceso es benigna y hay que darle medidas higiénico-dietéticas, como evitar factores y situaciones predisponentes en caso de que estas hayan sido identificadas. Hay que reconocer los síntomas premonitorios y antes de que suceda la pérdida del estado de alerta, tratar de abordar este síncope. Las principales medidas pues, es que el paciente se mantenga bien hidratado, con una adecuada ingesta de líquidos. Hay que incrementar o sugerir la ingesta de bebidas isotónicas con electrolitos añadidos, añadir sal a la dieta. Evitar los periodos prolongados de ayuno, no realizar ejercicio extenuante en caso de que sea asociado a este o a depleción de volumen por la excesiva sudoración, evitar periodos de bipedestación prolongada en caso de que esto sea el desencadenante del síncope, los ambientes excesivamente calurosos o evitar encontrarse junto a multitudes.
Cuando aquí nos facilita mucho el tratamiento cuando el paciente reconoce los síntomas previos o cuando existen prodromos para la pérdida de alerta. Se pueden dar ejercicios de contracompulsión o maniobras conocidas como tilt training, que aumentan el retorno venoso y secundariamente el gasto cardíaco y la perfusión cerebral. Algunos ejemplos es cruzar las piernas, dar unos pasos, ponerse en cuclillas con la cabeza entre las rodillas. Y en algunos raros casos este tratamiento o estas medidas pueden ser poco eficientes, en cuyo caso no hay mucha evidencia, pero existe una opción terapéutica con mineralocorticoides como la fludrocortisona o beta bloqueantes y estimulantes alfa-adrenérgicos de acción ultracorta como la midodrina. Y pues si se tienen otras causas como, no neuromediadas, el tratamiento debe ir enfocado específicamente a la causa del síncope, que en esta ocasión vamos a indagar en cada una, pero si la etiología es arrítmica hay que abordar la terapéutica de la arritmia y si es alguna cardiopatía estructural pues hay que darle el tratamiento oportuno. Sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, doctora. ¿Me oyes bien? ¿Me oyen bien? Sí, doctora. Bueno, ¿sí? Ah, ok. Yo creo que ya ayer lo revisamos y está muy completo el tema como lo presentaste. Sí, hacer hincapié en algunas cosas que tú comentas, por ejemplo, que el interrogatorio primero debe ser dirigido hacia el paciente para que el paciente identifique cuáles fueron sus síntomas. Acuérdense que el paciente que tiene un evento neurológico, muchas veces en las crisis convulsivas, por ejemplo, no va a recordar qué le pasó. Entonces, preguntarle al paciente si tuvo datos de desautonomía, si se mareó, si se le nubló la vista, si le dolió la cabeza, tuvo dolor precordial. Otro punto importante, tú sí comentaste de que hay un cuadro psicógeno, un síncope psicógeno, que actualmente pues está predominando mucho, hasta el 20% de los pacientes. Acuérdense que estamos en una temporada también de mucha ansiedad y depresión. Tú ya tienes ahí la tesis que te mostré de 80 pacientes que estudiamos y encontramos que predominaba en niñas de 13 años y se les hizo un test de ansiedad y de depresión y todas las pacientes salieron positivas, sobre todo a esa edad. Entonces, la otra cosa, que hacer la prueba de inclinación, yo creo que tienen que tener sus reservas. Es muy peligrosa en los niños. Hay casos en los que han tenido paro hasta 8 segundos o más, o incluso muerte. Entonces, si alguien va a hacer un tilt o una prueba de inclinación, necesita tener carro rojo, tener equipo capacitado, y por eso lo mejor es no realizarla, o que se realice, por ejemplo, por alguien capacitado, no sé, un electrofisiólogo o un cardiólogo pediatra o cardióloga pediatra que ya esté acostumbrada a realizarlas. Se llama isoproterenol, el fármaco con el que se induce, porque ahí como que se te lengua un poquito la traba, pero yo siento que fue muy completa toda tu plática y no sé si los demás, tus compañeros, tengan alguna duda. Ah, doctora, muchísimas gracias. Y pues no sé si estén ahí todos, porque como nada más veo 3 participantes, no sé si estén todos juntos ahí. Sí, doctora, al final sí podemos venir al aula. Ah, ok, bueno, porque nada más eso quería saber, pero bueno, ahí si no les pasas la tesis de Daniel, para que también la tengan ellos, Claro, porque doctora. viene también ya muy completa. Pues me gustó tu clase, Momo. Ahorita nos vemos. Gracias, doctora. Hasta abajo. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Mucha tarde.